Exacto. Y al resto silenciar sus micrófonos y todo bien. De acuerdo. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo en la transmisión en Facebook y quienes se han integrado a la sala de Zoom de la REPEM. Quiero agradecerles a todos por estar con nosotras en esta fase en la que nos preparamos para participar como Red de Educación Popular entre Mujeres en la próxima conferencia internacional de educación para adultos, la Confintea. Hoy, como hemos estado haciendo en algunos eventos de incidencia política en las que participa la REPEM, hemos invitado a algunas compañeras que nos van a comentar la experiencia que hemos tenido como Red de Educación Popular entre Mujeres en estos espacios de incidencia, cuáles han sido nuestras prioridades para impulsar en estos espacios, cuáles han sido las resistencias que han enfrentado, pero sobre todo cuáles son nuestros desafíos para prepararnos en este camino hacia la Confintea. Como todos saben, el tema de la educación popular feminista para nosotras es un enfoque que vamos a impulsar en la Confintea, sobre todo centrada en temas vinculados a la educación para mujeres jóvenes y adultas, pero desde una perspectiva feminista. Entonces, en ese marco, estamos contando hoy en la tarde con varias compañeras que han participado en los procesos anteriores, que tienen experiencia en los espacios internacionales y que nos van a permitir justamente construir una visión común para nosotras, las socias de REPEM, pero también para las organizaciones aliadas con quienes trabajamos en este esfuerzo de llevar de una manera conjunta el reconocimiento del derecho a la educación para todos y todos a lo largo de la vida, pero una educación como la calificamos nosotros, laica, gratuita, a lo largo de la vida, de calidad, inclusiva y no sexista. Entonces, bueno, en esta tarde vamos a contar con la presencia de Celita Ecker, además nos sentimos sumamente honradas de que Celita haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que es una tentación estar en los espacios de la REPEM y para nosotros es un orgullo tenerla desde la fundación acompañándonos en estos procesos de reflexión y de acción colectiva. También vamos a estar con Imelda Arana. Imelda Arana también hace parte hace mucho tiempo de la REPEM. Es además una de las impulsoras en REPEM Colombia. Ahorita vamos a conocer los perfiles de quienes nos acompañan. Y por supuesto vamos a estar también con Alejandra Scampini. Alejandra Scampini también estuvo en el equipo de la REPEM participando en el proceso de Confintea. Entonces es para nosotros un gusto tener a todas ustedes con nosotras. Entonces, para empezar, vamos a ver un pequeño video introductorio de lo que vamos a trabajar hoy en la jornada de la tarde. Vamos con el video. 2 segunditos, ya está saliendo. Bueno, como película de suspenso, un poquito de paciencia con la tecnología, que a veces las conexiones nos vuelven un poquito más lentas, pero ya viene el video. Ahí vamos. Para que no se nos vayan los espectadores, vamos a tener que hacer algo para entretener.
ahí sí perdemos a toda. Me dice si puedo ayudar en algo, Denise. Perfecto. Justamente el videíto que hemos probado en un caso contrario con Celita para no atrasar la conferencia, y una vez que Celita concluya, podemos pasar el video, no hay ningún problema. Adelante, de acuerdo. Celita. De acuerdo, Celita, entonces empezamos contigo para que puedas un poco compartirnos la experiencia de las confinteas, porque son varias, y tal vez contextualizar un poco por qué también hablar de la conferencia, por qué es importante para la REPEM y cómo nos hemos ido involucrando en estos procesos. Y luego continuamos el video y seguimos con Imelda y luego con Alejandra. Entonces, Celita, tienes 15 minutos, tienes tu público a la mano. Tu micrófono, Celita, tu micrófono. Querida Celita, tu micrófono. Ahora sí lo tienes habilitado, Celita. Sí, lo tengo habilitado, pero perdí. Me perdí en la... ¿Necesitas ayuda, Celita? Ahí voy, llego. Perfecto. Bueno, aparecí. Ahí está. Porque yo también tengo, desde que dejé de usar la computadora me compré una nueva y Apple, entonces no entiendo nada. Demoró horrible. Malú, la doctora! Bueno, no es muy serio. Malucita linda. Yo quería hablar específicamente de Hamburgo, porque Hamburgo es un hito. Es un hito en las confinteas, pero es un hito para REPEN y para el movimiento feminista. Y obviamente para la educación a lo largo de la vida también. ¿Por qué? Porque las confinteas empezaron en Elsinore en el año 49, en un contexto de posguerra, y con el tema de, en Europa específicamente, ¿no?, de educar personas adultas, todo el problema de la guerra. Hamburgo vino a ser la quinta conferencia, y Hamburgo es en el año 97. En el año 97 estábamos terminando prácticamente el ciclo social de Naciones Unidas. Este ciclo que fue pero tan importante, y que para el movimiento de mujeres fue vital, yo diría que fue clave, porque el movimiento de mujeres, como ningún otro movimiento, supo usar este ciclo, usar en buenos términos, este ciclo para fortalecer el movimiento. Y cómo se fortaleció, se globalizó, y yo siempre recuerdo en Beijing, en Guairú, donde era la reunión de las ONG, que éramos 45.000 mujeres, y era un espacio inmenso con carpitas. Las carpitas era donde hacíamos los talleres, y después estaban las carpas grandes que eran de cada continente. Y yo recuerdo de llegar ahí, llegábamos, no sé, 6:30, no sé a qué hora llegábamos, y veía mujeres de todos los colores, ropa de la más increíble, idiomas, cantos. Entonces, aquello, yo recuerdo que para mí, en ese momento, yo dije,
existe el movimiento de mujeres. Les juro que para mí eso existe el movimiento mundial de mujeres, ¿no? No las 4 gatas que éramos acá en Uruguay o las un poco más de América Latina, no. Aquello era el movimiento de mujeres. Y eso te da una fuerza impresionante. Si ese movimiento además es solidario, genera aprendizaje, entonces ha hecho lo que ha hecho, que hoy tenemos miles en las calles. Cuando están las pibas de a 400.000, de no sé cuánto, el 8 de marzo, y la gente se asombra. No. Estos son años y años y años de movimiento feminista y de mujeres generando interaprendizaje. Entonces, obvio, yo no estoy acá haciendo el cuento de hadas que todas nos queremos y nos amamos, pero siempre fuimos muy claras en saber por qué luchar, qué cosas tenemos que acordar, y en el ciclo de conferencias eso fue muy claro a partir de cosas como el caucus, por ejemplo, ¿no? En el que todas coincidíamos y nos organizábamos para lograr determinado objetivo. Viniendo de ahí, como parte del CEAL y del ICAE, empezamos el proceso preparatorio de Hamburgo. Ese proceso era bastante absurdo. La UNESCO, como saben, está en París y había quedado descolgada del proceso de conferencia más vamos a decir, de Nueva York y de Ginebra. Y la UNESCO estaba en otra. La conferencia no era una conferencia con lo que significa la participación, el espacio para advocacy y todo eso. No, era una conferencia en la cual se juntaban gente, especialistas, y decían sus ponencias, los demás aplaudían, los delegados de los gobiernos aplaudían, los que decían eso en general eran de la UNESCO, de algún gobierno, y se terminó, y se hacía un documento. Cuando a mí me tocó ir, yo en general iba por el CEAL y por la REPEN, por todo. Cuando a mí me toca ir a eso, que era una reunión de 44 personas elegidas, las regiones del ICAE estábamos todas, y el ICAE, que siempre fue como la contrapartida en la UNESCO en relación a la educación de personas adultas, cuando estábamos ahí, yo miraba aquello y eran 40 profesores o asesores de la UNESCO y 4 mujeres. Las 4 mujeres, yo recuerdo solo a una que era Lalita, que era la presidenta del ICAE, y 2 más y yo. De esas 4, la única feminista era yo. Hablando un inglés zaparrastroso, porque en ese tiempo, no sé, creo que sabía decir, the door is open. Vos reíste, pero un día me mandaron a hablar porque llegaba el director de la UNESCO y yo no tenía idea de cómo diablo hablar en inglés, y toda la noche copiando el documento de Beijing de español, mirándolo en inglés y diciendo frasecitas para poder decir algo. ¿Qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que estábamos en un lugar en el que no tenía nada que ver con nada, y decidimos generar una conferencia como las otras. Para eso funcionó la solidaridad y sobre todo lo que yo le llamo el eje Brasil. Ildecia Medeiros era parte del comité directivo. Discutimos lo que estaba pasando y dijo Ildecia, yo consigo mujeres que nos ayuden a aprender todas las herramientas y los instrumentos necesarios para trabajar en una conferencia. Y habla con Sonia Correa, de DON, y con Thais Corral, de WIDO. En aquel momento WIDO era una red potentísima, era la red que organizaba el caucus en todas las conferencias. Entonces nos conectamos y recibimos de estas redes y de estas mujeres
de Sonia fue increíble. Sonia, en realidad, empezó en la asamblea de la REPEN, en la que hizo talleres para que aprendiéramos, y enseñándonos a prepararnos, preparando material, cómo hacer las estrategias. Es decir, nosotras nos preparamos. Cada vez que yo iba a esas reuniones horribles, cuando volvía a mi pasaje, yo lo pedía pasando por Río, a Hamburgo. Entonces, cuando volvía Claudia Ferreira, otra repema, me iba a buscar al aeropuerto y me llevaba directo a un bar que se llama el Sindicato du Shopping, en Copacabana. Y ahí me esperaba Sonia, Ildecia y Claudia, y nos sentábamos a estrategizar y a tomar cerveza. Una vez tomaron tanta cerveza que yo paré y dije, che, ¿cómo? Toma la brasilera, parecen camioneras. Y entonces Ildecia hasta el día de hoy está ofendida, porque les dije que eran unos camioneros. Bueno, la cosa es que ahí, yo recuerdo que yo volvía hecha trapo, ay, porque no me di cuenta, porque no pude, porque no... Y Sonia Correa me decía, Celita, sos la única, tranquilízate, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, desde que logré meter que el modelo de documento tenía que ser el de Beijing, a un profesor no sé cuánto de Inglaterra, que decían cómo tiene que ser el documento, entonces yo tenía el de Beijing, y decía, y bueno, tiene que tener un prefacio, tiene que tener esto. Muy bien lo que está diciendo la señora, que era lo mismo que la nada, porque era la mujercita chancletuda de América Latina, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces yo no podía creer que aquel hombre no sabía que yo estaba dándole el esquema del documento de Beijing. Bueno, anécdotas millones. Llegamos a Alejandra, fue la que hizo... el lenguaje consagrado. En aquel tiempo imprimíamos los documentos y Alejandra cortaba con una tijera de cada documento de derechos de Viena, de Copenhague, todo tema por tema, capítulo por capítulo, donde había algo de género. Y eso lo publicamos en un manual que se repartió a todo el mundo para que cuando te dijeran algo, vos estuvieras siempre lista, cualquiera de la REPEN y toda la... para decir tal cosa, y estaba en inglés y en español, por si acaso. Bueno, así se hicieron cantidad de cosas. Y también recibimos la colaboración de las, no sé si alguien recuerda, la Frau Stiftung o algo así se llamaban, que era la Heinrich Böll alemana, pero solo la de las mujeres, de las feministas verdes. Ellas nos apoyaron, nos dieron plata para hacer ese manualcito, nos dieron allá en mi pieza, teníamos imprenta, todo ellas nos trajeron. Es decir, fue un apoyo de la cooperación entre feministas. Entonces, entre la REPEN, el ICAE que estaba ahí también, la DON y Widow, armamos un equipo potentísimo, trabajamos, eran las 2 de la mañana y yo no me podía dormir porque todos los trabajos se hacían en mi cuarto. Un día yo sentada así me dormí porque ya no podía más. Y a las 6 estábamos en pie. Sonia Correa con nosotros. Bueno, fue fantástico, es el documento mejor, a mi juicio, de todas las Confinteas. Es un documento que está interseccionalizado. Antes de que empezáramos a hablar de la interseccionalidad en la Conferencia contra el Racismo en el 2001, ese documento ya estaba, tiene perspectiva de género en todos lados, es un señor documento. Después, muy difícil que los gobiernos lo apliquen, en algunos casos se ha aplicado algunas cosas, sí. Pero yo creo que esto para la REPEN es como una medalla que deberíamos de hacer el orden al mérito a la REPEN por tener esa capacidad de estrategizar, de aprender, contar con la solidaridad entre las redes y con mujeres, esas que la Gina siempre decía nuestras aliadas, como las de la Heinrich Böll o por ejemplo María. Yo no sé si alguien se acuerda de María, la chilena aquella que trabajaba ahí en la fundación que falleció después de cáncer,
Perdón, que 5 minutitos. Ya estoy, bueno, estoy bastante bien. Entonces, para resumir, creo que para prepararse para esta Confintea hay que prepararse, valga la redundancia. Hay que trabajar antes, trabajar durante y trabajar después. En estos tiempos de pandemia, no sé cómo, pero creo que la REPEN tiene que formar un equipo con gente joven y gente con mucha experiencia, que vayan laburando. Creo que Timothy está a cargo de América Latina, o no sé bien, porque él me escribió, pero yo no le di bola como le di a la REPEN, le dije que yo ya estoy retirada. Y creo que tiene que prepararse y que armar equipo, con gente que tenga muchas ganas y con viejas que las puedan ayudar. Que es la forma de entrar, que no es aquella, porque hoy las condiciones son otras, pero digo, tiene que tener gente con expertise y con ganas de compartir, de ser solidaria, de estar ahí, porque sí tengo claro que si no estamos, vamos para atrás inmediatamente. En un documento que si no hay participación ahora, todo lo que avanzamos en cuestiones de género, vamos para atrás. Es algo que se borra cuesta mucho al llegar, pero se borra con una facilidad increíble. Bueno, y quería decir que el caucus, que armamos el caucus, no es solo que nosotros armamos una cosa para las feministas. Nosotros le cambiamos la cara a la conferencia. La conferencia tuvo un caucus que lo organizaba la REPEN, pero que todos los hombres preguntaban a qué hora está el caucus, dónde está el caucus, llevábamos gente al caucus. Nunca se había visto que llevamos a Paul Belanger, que era el director, a un caucus previo para que explicara los procedimientos. Nos negaron un espacio, lo hicimos en la vereda. Y las alemanas le explicaban a la policía que teníamos un caucus en la vereda, que hoy busqué la foto pero no la encontré. La policía venía y se paraba y las alemanas le decían, no, está todo bien. Y ahí lo apretamos a Paul Belanger que dijera cuáles eran los procedimientos de la conferencia. Y eso todo, ¿por qué? Porque teníamos a Sonia, porque teníamos ganas de hacerlo, porque nos preparamos. No sé, soy redundante como buena vieja, pero lo más importante es esa etapa de preparación, de aprender y de tener presencia. Por ejemplo, debería de haber gente de la REPEN al lado de Timothy, ayudando a Timothy, trabajando con Timothy, porque Timothy es un tipo re accesible, ya de estar muerto, de estar solo. Entonces debería de haber 2 o 3 de la REPEN y dale que va. Porque esa es la forma de que tenemos de sostener y de avanzar, ojalá, pero por lo menos de no ir para atrás, porque últimamente vamos para atrás en casi todo. Y creo que para mantenernos vigentes, pues tenemos que sostener las cosas y hacerlo con la mayor solidaridad, con la posibilidad de reírnos, si nos podemos encontrar, ojalá, y si no, de reírnos con esta cosa. Pero digo, yo creo que la REPEN ha generado un grupo que la mantiene a salvo a pesar de los avatares. ¿Cuántas redes regionales sobreviven? La REPEN es una que sobrevive. Y sobrevive por eso del cariño que nos tenemos, de todas las batallas que hemos dado, de haber sabido incorporar gente joven, y ahora hay que incorporar pibas. Entonces, creo que eso es importante, creo que eso hace fuerte al movimiento, eso nos empodera. Eso es, como decía yo cuando trabajaba en las cooperativas y las mujeres cantábamos en el campo, vencer la soledad. Teníamos un canto muy bonito que decía, no se los canto porque si no se mueren,
que hay que vencer la soledad y las mujeres hemos aprendido a vencer la soledad, pero no tenemos que archivar eso. Tenemos que renovarlo todas las veces que lo necesitemos. Llegué a tiempo. Terminé. Gracias, Celita, muy puntual, y creo que hay algunas cuestiones súper importantes en las recomendaciones para incidir en lo que va a ser la próxima Confintea. Está claro que la alianza con las otras redes es un tema fundamental. Estamos justamente trabajando con CLADE, con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Estamos trabajando también con el ICAE, con Timothy. Estamos trabajando también con el CEAL ahora para justamente impulsar un proceso, y la idea es esto que tú estás planteando, que a partir de este espacio que estamos teniendo como REPEM, también algunas compañeras puedan subirse en el carro de las acciones de incidencia que vamos a impulsar. Y la próxima semana justamente tenemos un espacio de trabajo preparatorio en América Latina, donde vamos a tratar de hacer nuestras acciones de incidencia. En las mañanas van a ser la última semana de julio, entre el 28 y el 29 de julio, un evento preparatorio, y la idea es que en las tardes podamos también tener eventos de sociedad civil, seguramente no tan potentes como los caucus, porque ahora la virtualidad nos limita mucho para la acción política. Sin embargo, sí tener algunos espacios para intercambiar sobre las prioridades para todas las redes. Entonces, creo que están claros los mensajes que nos planteas, Celita, para la acción de incidencia y la acción política. Voy a preguntarle a Denise si ya cree que podemos ver el video o seguimos ahora continuamos con Imelda. Correcto, Mónica, ahora sí vamos a mostrar el video. Entonces ya está listo y es justo y necesario mostrar este video porque tenemos un lujo de panel. Así que lo muestro ahora. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? Se ve la pantalla. Sí, perfecto. Y solamente para confirmar el audio, ¿me pueden confirmar el audio ahora? Sí, se escucha. Ahora no se escucha nada. No está el audio. Ok, ahora lo soluciono. La Conferencia Internacional. Mientras tanto, Denise, seguimos con Imelda. Mejor, Imelda, seguimos. Adelante, Imelda. Seguimos con las miradas de la REPEM. Hace unos años, Imelda y Malú de México trabajaron junto con las otras redes en un documento que fue muy potente, recogiendo varios de los elementos que creíamos que como REPEM debían estar en la discusión de la Confintea. Entonces, bueno, Imelda, tienes aquí tu espacio para compartirnos un poco esas experiencias en relación a la Confintea. Adelante, Imelda. Sí, buenas. A quienes están aquí presentes, pues también una alegría poder estar de nuevo con Celita, con Alejandra, ellas que en el caso mío fueron maestras en eso del trabajo en las conferencias, no solo en la Confintea, sino conferencias de educación. Y bueno, animada para ver si logramos de verdad reorganizar un grupo de trabajo hacia la Confintea 7. Desde el año pasado que hubo algunos eventos en junio,
estuvimos conversando con Malú y con algunas compañeras. Y bueno, el ánimo sí es poder presentar algún documento, un documento y de pronto hacer buena incidencia desde la región para esto. No sé si estén viendo la presentación. La estamos La viendo. están viendo. Bueno, ahora yo no sé cómo hacer para ponerla grande. Ay, es que no. No sé cómo hacerla para... ¿Te aparece? ¿En dónde? En la parte inferior de tu pantalla, a mano derecha, aparece, cuando mueves el cursor, te va a aparecer una opción que es una pantallita. A ver. Sí, ahí está la pantallita. Ahora, más a la derecha, se busca del volumen, del tamaño de la letra. Más a la derecha, si mueves el cursor, yo te digo dónde. Más a la derecha. ¿Aquí? ¿Aquí? No, un poco más. Es el que está justo al lado del porcentaje del tamaño de la pantalla. Básico. ¿Aquí? No. Ahorita ya no veo tu cursor, pero... A ver, tienes a la mano derecha, debajo de la pantalla, tienes cuatro cuadraditos, luego un librito y luego una pantallita. Aprietas ahí. Es como una copita. Eso, sí, parece más una copita que... Pero es que no la veo. Justo en la parte inferior de tu pantalla, de tu computadora, tienes notas, donde unas 3 rayitas y dice notas. Ya, un momentico, estoy aquí buscando. Tranquila, no hay problema. Ahora, yo estoy viendo bien la tapa. Si ella cliquea el segundo, no lo ven todas bien, no está toda la pantalla, pero está grande. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, también puede ser así. Si ella cliquea la diapositiva que sigue. Bueno, sí, yo empiezo a hablar así a ver si se va recomponiendo esto. Dale. Tengo cantidad de cosas aquí abajo. Bueno, entonces sí, yo empiezo a trabajar así me relajo. Yo hice esta presentación precisamente pensando en que vamos a tener un proceso en la REPEN en el que vamos a estar como recordando toda la historia de las Confintea, todo este proceso de incidencia para la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, pues me pareció oportuno presentar esto también para ir recordando cosas y bueno, el hecho de estar buscando archivos me ha servido bastante. Entonces, pues tengo la presentación para facilitarme también comentar algo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? También un recorrido acerca de como los antecedentes de esto que vamos a tener en la conferencia séptima y poder así también lograr poner en contexto a las personas que se vayan a vincular a este proceso que es muy importante tener esa historia. Entonces, lo que yo quiero hacer es, a partir de las conferencias, como pensar y recordar qué ha pasado entre unas conferencias y otras, ¿sí? Como ya Celita lo dijo, en el 49 pues estaba recién terminada la Segunda Gran Guerra y pues la gran preocupación de la Sociedad de Naciones también recién constituida era pues resolver asuntos que tuvieran que ver con situaciones que lograran impedir nuevos conflictos de ese tipo y bueno, se abrió la cantidad de muchas posibilidades de trabajar entre los países para eso, ¿sí? Entonces, esta conferencia de educación de adultos
se propuso, cada una tiene un lema, se propuso dar respuesta a problemas sociales del futuro a partir del momento con el propósito de evitar el surgimiento de asuntos que pudieran obstruir el desarrollo, el crecimiento, la organización de las naciones, y uno de los asuntos fue la educación de adultos, así en masculino, ¿sí? Como respuesta a ese tipo de problemas sociales. Ya en el año 60, bueno, yo no sé, se acordó que la conferencia fuera cada 12 años y a partir precisamente de Hamburgo cada 6 años se hacía un balance, también mediante un evento internacional. En el 60, Recording in progress. No sé qué pasó. En el año 60, en Montreal, estuvo muy en el fondo de lo que preocupaba la conferencia, era lo del mundo cambiante. ¿Por qué? Porque se entraba en una época de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías educativas. Entonces, lo que ponía el contexto mundial en otro ámbito de comunicaciones y de interacción y, por supuesto, de manejo de los distintos problemas de la humanidad, como la economía, como la organización de los países, utilizando estas tecnologías. En Tokio hubo una preocupación por la educación para toda la vida en un contexto cultural. Parece que allí hubo un buen énfasis en que la educación tuviera contenidos culturales apropiados para un mundo en democracia. Y en París lo que se hizo fue el desarrollo de la educación de adultos, planteando mucho de las tendencias, ¿sí? Tendencias que debería tener la educación de adultos con un énfasis en el papel económico de la educación, o sea, la formación, entra a tener fuerza la formación para el trabajo. Ya Celita habló de Hamburgo, ¿sí? Que fue la conferencia que dio el vuelco en donde por primera vez las mujeres somos sujetas, ¿sí? De pensar en las políticas de educación de personas jóvenes y adultas, y gracias a todo eso que relató Celita, pues quedó posicionada con fuerza la perspectiva de género, no con esa denominación, pero al menos la preocupación por la participación de las mujeres en todos estos procesos de aprendizaje y de desarrollo cultural. En Belén do Pará, pues se pensó en la educación como poder, en la educación y el aprendizaje de adultos como posibilidad de ganancia de poder para el desarrollo de los países, y también se pensó en el empoderamiento de las personas, teniendo en cuenta las dificultades que tenía el mundo en ese momento, especialmente en América Latina, con un incremento de la violencia, de la pobreza. Se habló allí mucho de la relación entre pobreza y educación, entre diversidad y educación. Se fortaleció allí la idea de tener en cuenta las diferencias sociales de las personas en los procesos de aprendizaje. Y bueno, la conferencia que va a haber en Marruecos, que tiene el lema de educación para la ciudadanía mundial, con énfasis mucho en la formación para el ejercicio ciudadano, seguramente teniendo en cuenta los brotes sociales que ha habido en el mundo entero en estos últimos 20 años, 10 años. Y por supuesto, el plan de acción hacia el futuro es uno de los planes más importantes de la educación de personas adultas y donde las mujeres somos sujetos de derecho. Entonces, el plan de acción de Hamburgo plantea estos puntos que están aquí, uno de los cuales, el cuarto eje, es el de la educación de adultos, igualdad y equidad de las relaciones entre hombre y mujer y mayor autonomía para las mujeres. También mucho énfasis en la educación para el trabajo, es decir,
que la educación de personas adultas y la alfabetización fuese útil para las personas, no solo en términos de alfabetización, sino en términos de que esa educación contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Y también se planteó la diversidad, aquellos aspectos que tienen que ver con la diversidad de las personas en el mundo, y pensar en el contexto y las aspiraciones de los diferentes grupos sociales en estos procesos de educación. La utilización de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, se planteó lo del medio ambiente y la población, es decir, una educación de personas jóvenes y adultas que les permitiera acceder a todos los ámbitos de la vida social, política, económica, cultural. Desde luego, allí se comenzó a plantear la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para contribuir a la eliminación o a la superación del desbalance que hay en la educación de personas adultas y la educación en general entre regiones. Sí, creo que esta fue una tendencia de la década de los 90, que fue la década de las conferencias mundiales, ¿sí? En donde se planteó la importancia de la cooperación internacional para ayudar a los países que no tuviesen condiciones de resolver los problemas de las necesidades vitales de las personas. En el marco de acción de Belén do Pará, en Belén do Pará se hizo la evaluación de la Confintea y quedaron muchos puntos pendientes que aún siguen pendientes. La conferencia. ¿Qué ha pasado? Allí se planteó el lema que se llevó para Belén do Pará por parte de la sociedad civil, y en ese caso el ICAE, la REPEN y toda esa alianza que ha existido entre el ICAE, la REPEN y otras organizaciones que trabajan por el derecho a la educación, para el paso para que la educación de adultos vaya más allá de la alfabetización, ¿sí? Que se pase de la alfabetización a la educación a lo largo de toda la vida. Creo que ha sido el énfasis que quedó marcado desde Hamburgo, pero también se vino planteando con fuerza aquí. Y allí se planteó en Belén qué es realmente lo que se va a balancear ahora en esta sexta conferencia, es lo que se va a balancear en Marruecos el año entrante, en la séptima Confintea, que es balancear qué se ha logrado aquí. Y uno de los aspectos importantes que ha tenido esta conferencia de Belén do Pará es que, bueno, se ha insistido en política, se ha insistido en las formas de gobierno con una fuerza muy importante en la articulación entre el Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales para lograr las metas de la educación de personas adultas. Por supuesto, esa alianza, esa cohesión no se ha dado todavía, y en América Latina con más dificultad se tiene en cuenta la sociedad civil. Creo que son muy pocos los países de América Latina que incluyen en estos procesos de elaboración de políticas y de gestión de la educación de personas adultas a la sociedad civil. Son 3 o 4 países de América Latina, sí, ahí está Uruguay, ha habido algo en Bolivia, en Brasil en unos años, sí, no en los últimos, por supuesto. Y ha sido bastante difícil esto. Y la financiación, que sí está de capa caída, sigue de capa caída. Se logró pensar allá incluso en un porcentaje del Producto Interno Bruto para la educación, y un 6% de este presupuesto para educación, para la educación de personas jóvenes adultas, cosa que no va, en la mayoría de países está entre 1 y 2%, en muchos muy abajo todavía, y son pocos los países que tienen un porcentaje mayor. La diversidad, que tiene que ver con esto de la participación, la inclusión y la equidad, y la calidad, que tiene que ver mucho con contenidos, con la formación de docentes, con
con la pertinencia de la educación en el contexto de las personas que son educadas, en la participación de las personas que se educan en los programas y el aspecto de la evaluación y la supervisión. Y allí se creó algo que podría haber sido muy importante si se manejara de otra manera, que es supervisar la puesta en práctica del marco de acción, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí les tengo una foto de lo que particularmente en Colombia creamos a partir de la conferencia de Belén, una alianza por la educación de personas jóvenes adultas, le llamábamos Alianza EPTA. Empezamos con mucho empeño, mucha fuerza, con distintas organizaciones, pero ha habido un agotamiento por la falta de respuesta de gobierno a nuestras inquietudes, pero bueno, hay algunas, seguimos en el proceso. Entre las conferencias se han propuesto, ¿sí?, desde la Confintea 5, revisión intermedia de esos marcos de acción. En el 2003 se hizo en Bangkok, Tailandia, un balance intermedio que fue bastante lánguido, bastante triste en cuanto a la participación de la gente y en cuanto al interés de las mismas Naciones Unidas y de la UNESCO con respecto a la educación de personas adultas. Sin embargo, se planteó como tarea para este balance la renovación del compromiso de la educación y el aprendizaje de adultos, porque después de los años 90 como que hubo un descenso en el interés de los gobiernos por esta educación. Y lo importante de allí, podemos decir, es que la participación del ICAE y con el ICAE, la REPEN y otros grupos, se logró elaborar un informe, ¿sí?, y un informe en el cual hay una iniciativa muy importante del ICAE en la cual se tuvo gran participación en REPEN. Creo que Celita y Alejandra se acuerdan de esto, que se hizo un seguimiento, hubo un proyecto de seguimiento a los avances de la Confintea 5, se elaboraron unos indicadores, yo les he estado repasando, son indicadores que creo que son vigentes, y se hizo un balance impulsado por la red, por el ICAE, examinando lo que iba avanzando el gobierno. Creo que se alcanzaron a hacer dos balances de esto, y bueno, ahí fue cuando yo me vinculé con fuerza en estos procesos, y allí se logró de verdad pues tener mayor actividad. En Colombia hubo una gran actividad a partir de esta conferencia de término medio que se llama, ¿sí? Y tal vez como efecto de esa conferencia fue que se decretó por las Naciones Unidas la década de la alfabetización, una década que realmente pasó sin mucho entusiasmo, sin mucha movilización, por lo menos en esta región y en el país Colombia en concreto. Perdón, querida Imelda, tienes los minutitos, 5. Bueno, los 5. Bueno, luego entonces en el 17 se hizo la revisión intermedia de la Confintea 6 en Corea, con una perspectiva del poder del aprendizaje y la educación de adultos, y ya pensando en la visión hacia el 2030, y prácticamente allí lo que se renovó fue el interés de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS 4, que tiene que ver con el programa de educación, y también como producto de esta Confintea 6, que le puso mucho empeño al seguimiento, al monitoreo, se establecieron también desde esta Confintea 6 de Belén los informes GRALE, que son informes que se realizan cada 3 años, y los países tienen que entregar cada 3 años a la UNESCO un informe de que han avanzado, y eso se hace a través de una encuesta
que se elabora desde el Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida de la UNESCO. Y esa encuesta, digamos, ahí es donde yo digo que muy buena la intención, pero el resultado, pues para mí bastante inocuo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta que lo que se hace es una encuesta, ¿sí? Entonces, para ponernos en contexto, vuelvo al marco de acción de Belén. Entonces le preguntan a los países en la encuesta, ¿el país ha desarrollado políticas ha mejorado, ha modificado, ha avanzado, porque es un balance cada 3 años, ha avanzado en políticas para la educación de personas jóvenes y adultas? Y los países dicen sí o no. Y entonces, el país ha desarrollado innovaciones en asuntos de gobernanza, ha incluido a la sociedad civil, ha incorporado a otros actores y a otros actores, igual en la gobernanza y en la financiación. Sobre participación, participa la sociedad civil y las personas que se benefician de la educación de adultos en la elaboración de los programas, y el país dice sí o no. Y a veces le preguntan el porcentaje, y entonces ese informe GRALI lo que hace es decir porcentajes. Entonces, las 2/3 partes de los países han cambiado las políticas, las 3/4 partes de los países han mejorado la gobernanza, 1/3 parte de los países no ha mejorado, ha mejorado la financiación, y ese es el tal informe GRALI, que me parece a mí bastante poco útil. La agenda de desarrollo, ya lo decía, entonces esta reunión de balance del 2017 está muy ligada al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y creo que esta reunión de Marruecos va a tener ese contexto, ¿sí? Que es el objetivo 4 de los ODS, que plantea una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de toda la vida, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar en Corea, en Incheon, en la conferencia de educación del 2015, y pues, ¿quién cree que elaborar este lema? Eso fue tema de grandísimos debates, porque aquello de que la educación sea inclusiva, es decir, que se tengan en cuenta todas las poblaciones, todos los idiomas, todas las diversidades de las personas, eso es muy difícil en ciertos países. Pero bueno, eso quedó acordado, y esperamos, las que estábamos trabajando por las mujeres, pues consideramos que al ser la educación inclusiva, ser equitativa, a lo largo de toda la vida podría estar incluyendo a las mujeres. Entonces, aquí están algunas metas que tienen que ver con procesos de educación de personas adultas y alfabetización, que son las metas en las que estaríamos, se podría estar empeñados en el marco de una Confintea 7. Y el objetivo de educación, ¿sí? Que es lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El objetivo 5 no es educación, perdón, voy a borrar esto aquí porque tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Entonces, o género, el objetivo es la política de género. Entonces, igualdad de género y empoderamiento de las niñas y las mujeres. Todas las metas que se propone con este objetivo están muy relacionadas con la educación, y con la educación de las mujeres, y con el cambio de la cultura patriarcal, con la superación de estereotipos, con el reconocimiento de los aportes y las capacidades de las mujeres, con crear mejor condiciones de vida para las mujeres sin violencias, con trabajo, con mejor educación, con respeto, bueno, y como participantes activas en todos los espacios de poder, en todos los espacios de la vida económica, como generadoras de poder y con autoridad y autonomía, y realmente empoderadas. Entonces, todas, si analizamos cada una de estas metas, pues todas tienen que ver con educación. Entonces, por eso, finalmente, para insistir en que pues, este es un momento muy importante para que la REPEN en Latinoamérica retome con mucha fuerza
su tarea por la educación, porque es que la razón social de la REPEN es la educación, ¿sí? Y por supuesto es la educación popular en la cual están las mujeres, las niñas. Imelda, un minutito más. Bueno, las niñas, niños, jóvenes y por supuesto las mujeres, ¿sí? Entonces, pues sí, estamos aquí en la disponibilidad de seguir trabajando para que se posicione, se le dé más fuerza, ¿sí? Y que retome lo que fue un día, en una época, la REPEN en Latinoamérica, la organización feminista que por excelencia se ocupaba de la educación, y la organización de Latinoamérica que por excelencia se ha ocupado de la educación de las mujeres y de las personas jóvenes y adultas. Muchas gracias, dejo ahí. Bueno, estas son chicas que tienen procesos de educación inventados por ellas, son muchachas universitarias, como hay muchos grupos universitarios que están alfabetizando gente y enseñando gente en las comunidades y en los barrios. Fin. Mil gracias, Imelda, muchas gracias. Ahora creo que has puntualizado en varios momentos y identificado, digamos, los ejes centrales en varias de las confiteas en las que la REPEM ha participado. Y nos dejas también algunas puntualizaciones sobre cómo deberíamos encarar también este proceso futuro. Ahora vamos a continuar ya con la presentación de Alejandra Scampini, que también ha participado en varios de los procesos de la Confitea en diferentes momentos y desde diferentes entradas. Agradecemos por el tiempo de Alejandra y muchas gracias, Ale. Siempre es un gusto estar contigo. Adelante, Ale. Bueno, muchas gracias. Como mujer feminista y madre, estoy en este momento esperando en la puerta de la escuela a mi hija, así que también entro en ese rol. Primero que nada, agradecer a Celita, que sé que comentó sobre mi participación y me trajo a este conversatorio de REPEM sobre un tema que fue el Confitea 5 o Confitea 4 en el 97, que fue para mí como el proceso de aprendizaje sobre advocacy y qué significaba para una red de educación popular entre mujeres, REPEM, involucrarse en un proceso de advocacy, de educación a lo largo de la vida, pero trayendo todos los compromisos y el trabajo hecho sobre Beijing, sobre Cairo, que hablaba de derechos sexuales y reproductivos, Beijing, que hablaba de un sinfín de áreas que competen al progreso en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, también los derechos sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, era llevar como a la prima que nadie quiere, ¿no? A la persona que uno no quiere invitada a una reunión, ¿no? Educación, ¿qué tiene que ver con estos temas? Entonces, la verdad es que la palabra interseccionalidad, que ahora está tan de boga y que la usamos y nos hemos apropiado, creo que estaba muy representada en Confitea, porque fue traer los distintos elementos, distintas agendas para poder confluir y fortalecer una agenda de educación alimentándose de otros compromisos, mostrándole a los decisores, a los tomadores de decisión, que la educación no era solamente el aula, los materiales, sino que tenían que ver con las condiciones económicas de esas mujeres adultas, sus territorios, sus razas, sus etnias, su situación económica, su situación migrante, su situación de salud. Por lo tanto, fue como un abrir cabezas para mucha de la gente que nos acompañó en Confitea. Pero eso lo dijeron muy bien, creo que con las experiencias Celita y Melda. Yo lo que quiero reforzar es que estamos en un contexto de unas Naciones Unidas totalmente diferente a la que nos encontramos hace unos 10 años, ¿no? Estamos en unas Naciones Unidas con un déficit económico, un proceso de reforma, pero además lo que muchos decimos en los movimientos sociales, que está siendo cooptada por el poder corporativo. Por lo tanto, tenemos ese desafío al entrar a Confitea. No podemos entrar sin pensar que las personas tomadoras de decisiones de UNESCO y de los estados presentes tienen la presión de empresas
que son las que muchas veces son más poderosas que los estados. Entonces, con esto decirles también que yo represento a una organización que se llama Poder, que trabaja el tema de la responsabilidad empresarial desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de trabajo con las comunidades, desde una perspectiva feminista. Entonces, quiero un poco traer, ¿no?, en mis puntos estos desafíos que creo que se asemejan a los desafíos que uno puede tener al entrar en el advocacy en Confitea. El primero es esto del contexto de economías pandémicas, ¿no? Desde DON, que estuve participando el año pasado, llamamos al contexto de economías pandémicas. La crisis por la pandemia del COVID, que muchas lo han dicho, Imelda, ha traído evidentemente, ¿no?, ha como sacado el velo, ha magnificado las desigualdades, las injusticias sistémicas que prevalecen, que expusieron también el abuso corporativo, por ejemplo, los derechos laborales, persecución sindical. En mi país ahora en este momento hay una persecución a los docentes agremiados. Y también se ha expuesto distintas formas de captura corporativa hasta en nuestro trabajo, ¿sí? En el trabajo de advocacy vemos muchas veces la presión de empresas en nuestros estados para promover ciertas agendas de desarrollo, y sin lugar a dudas la agenda de educación de Confitea va a estar totalmente permeada por los intereses económicos de las empresas. Entonces, nosotros creemos, ¿no?, que es importante, ¿no?, que los gobiernos y las empresas que están colocando hoy elecciones imposibles, ¿no?, esto del contagio o el hambre, salir a trabajar o el desempleo. Entonces, estos contextos que no solamente son sanitarios, son económicos, realmente van a impactar en la cuestión de la educación. Ya vimos las cifras de CEPAL que hablan, ¿no?, de este rezago, esta contracción económica que va a ser como de un 9%. Esto implicará muchas más personas en situación de desempleo, mucho más recortes en los presupuestos públicos, y esto ya no era solo un problema en la educación antes, históricamente, sino que ahora está agravada por este discurso de que hay que rescatar al capital, hay que rescatar la economía, y quedan rezagados otros derechos básicos como la educación. Y dentro de la educación de personas adultas. Para nosotros es importante en cualquier espacio de advocacy traer esto, y el elemento de que es indignante que en una situación económica de crisis y de crisis sanitaria y de crisis civilizatoria existan personas que se están enriqueciendo en detrimento de el vaciamiento del presupuesto público y de los programas públicos. Entonces, estos mensajes hay que llevarlos. Parecerán que no tienen nada que ver con la educación, pero es traerles los sistemas estructurales, las cuestiones profundas que son las que hay que cambiar. Para nosotros también es importante que en estas discusiones de educación se hable de lo que está pasando, la tendencia en América Latina y en el mundo, que es estos rescates económicos que están viniendo de la banca a otros bancos, a las grandes empresas. Esto ya ha traído, ¿no?, impactos en Chile, en Argentina, ajustes, y esto va a impactar en los compromisos de educación. Entonces hay que estar como muy atento a ver, bueno, qué compromisos asumieron nuestros estados con el fondo, con el Banco Mundial, porque a quién está llegando ese dinero, porque la educación va a ser la gran afectada. Yo estuve leyendo algunos documentos preparados por la red CLADE con respecto a distintos casos en algunos países. Les invito a leer, seguramente ya los están leyendo, porque parece que estamos en el escenario de los 90 de ajustes económicos, pero ahora con más presión de las empresas, con menos posibilidad de flexibilizar a nuestros países, tienen menos margen. Las nuevas olas de tratados de comercio, de inversión, tienen todo que ver con los recortes que van a haber en nuestra educación. Tienen que ver en un tema que para mí es importante, que es el tema de la narrativa, ¿no? Si bien el desafío va a ser mirar a cómo la pandemia tiene que ver con cómo desde la educación se van a ver recortados los compromisos, también la narrativa. Es importante que
los grupos que asistan al proceso de Confetea también vayan alertas de que hay un interés también de cooptar una narrativa de la educación. Hoy la educación también es financiada por grandes empresas, pero no es el tipo de educación, la educación que queremos, ¿no? No siempre es esa. Evidentemente también hay buenos casos de grupos que financian buenos paquetes educativos para personas jóvenes y adultas. Pero más que nunca, más que antes, más que en las primeras confiteas que yo recuerdo haber asistido en el 97, está este elemento de colocar la educación en relación a estas nuevas narrativas sobre el trabajo del futuro, sobre lo ambiental, sobre la ciudadanía, sobre la migración, sobre cómo nos organizamos en sociedad, porque evidentemente la gran red de las comunidades ha sostenido una educación durante la pandemia, pero también una gran red de empresas ha levantado, ¿no? Ha promovido una educación virtual, paquetes tecnológicos, informativos, que evidentemente vienen financiados por grandes empresas, pero que luego va a ser difícil de sostener. En algún momento un grupo siempre va a quedar atrás, no va a poder acceder a esos paquetes virtuales. Pero la venta es, ¿no?, de estos paquetes para la conectividad virtual, los Zooms, las Google Classrooms, todo con nombres y con computadoras que nos llegan, pero eso no se va a poder sostener a menos que haya un Estado presente. Entonces, frente a esta coyuntura actual, que realmente es una coyuntura muy problemática, muy acuciante, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, es necesario primero traer estas cuestiones estructurales. Me parece que no es menor lo que hizo REPEN muchos años junto al ICAE, junto a DON, junto a la Red Global por la Educación, junto a las organizaciones en la Agenda 2030, sosteniendo la meta de la educación. Creo que hay que volver a llamar a esas compañeras, a decirles, bueno, nosotros estuvimos junto a ustedes sosteniendo la Agenda 2030, colocando educación, ahora ustedes tienen que venir a nuestra Confitea con su análisis sistémico, con su análisis estructural para sostener Confitea, porque es un camino de ida y vuelta, y en esta solidaridad que decía Celina, en este espacio de sociedad civil tan restringido que se va a tener en Confitea, con la virtualidad, ojalá pueda ser presencial, pero más que nunca vamos a necesitar la creatividad de las jóvenes en las comunicaciones, de las redes que han utilizado un montón de nuevas formas de advocacy. Quiero dejar algunas cuestiones urgentes que estuve leyendo y que me parecen que son cosas a seguir compartiendo, porque en muchos de nuestros países hoy se están discutiendo los presupuestos, ¿no? En mi país, por ejemplo, hay paros nacionales de educación, se está defendiendo la educación pública como nunca en un país laico, además, con educación gratuita por tantos años, estamos siendo amenazados. Entonces, el componente de la educación de personas jóvenes y adultas como integrante sustantiva y estructural de la oferta educativa tiene que sostenerse. Siempre es como la hija, ¿no?, que la última de la fila. Bueno, creo que hay que seguir más que nunca reforzar toda la potencialidad que tiene colocar la educación de personas adultas como oferta educativa nacional. Después, la cuestión de la alfabetización de personas adultas y la educación básica de personas adultas. Con el crecimiento de la población, con esta cuestión digital, ¿cuántas personas han quedado atrás en la alfabetización, ¿no? ¿Cuántas personas han quedado en la ruralidad sin el componente educativo de alfabetización básica? Luego, el potencial de las tecnologías y de la información. Para mí es la gran área que hay que fortalecer desde la mirada realmente de derechos humanos de la educación de personas adultas. El trabajo se materializa en programas, en cursos, en seminarios, vemos un sinfín de webinarios, nos permite esta conectividad a través de la región, solo a un clic de distancia. También hay mucho avanzado en universidades que han traído, ¿no?, en esta pandemia, han colaborado con estas herramientas, pero hay que tener cuidado que esta oferta de productos educativos no sean una receta única, ¿no?, un programa único para todo el mundo y con un programa de educación y de inclusión digital hecha por Samsung, hecha por Google, hecha por Amazon, y no poder nosotros desarrollar nuestras propias capacidades y que se desmantele nuestra educación original.
Y por último, bueno, esta cuestión de la educación para la ciudadanía y una educación para pensar un desarrollo sostenible juntos, ¿no? Para mí esta educación de personas adultas ha sostenido en las comunidades durante la pandemia. Hemos escuchado de muchas comunidades que crearon sus propias redes de aprendizaje. Entonces yo creo que no me cabe la menor duda que en la conferencia próxima de Marruecos, la cuestión de la educación de personas jóvenes y adultas desde los territorios, qué pasó durante la pandemia, qué ofertas educativas surgieron desde las comunidades, se convierta en un verdadero eje. Acompañando la innovación tecnológica, acompañando la tecnología y la información, creo que las respuestas de las comunidades a repensar educación, a repensar el tejido de sociedad con propuestas educativas acordes a sus contextos, estoy segura y espero que sí, que sean también un eje central. Y les deseo las mayores suertes y espero también convencer a Poder, que es una organización que sigue a las empresas, colocar quizás un ángulo, un lente a mirar qué está pasando con los inversionistas que están detrás de estas propuestas. ¿Saben qué tipo de educación están financiando? ¿A dónde van sus dineros? ¿Van realmente a nutrir una educación basada en derechos humanos para distintos colectivos de personas jóvenes y adultas, o va a una mercantilización de la educación y a una educación simplemente guiada por las empresas del momento? Muchísimas gracias y espero haber sido útil para lo que estaban pensando entre ustedes. Muchas gracias, querida Alejandra, por tu clara exposición. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, creemos que es justo ahora sí mostrar este video donde presentamos al increíble panel que acabamos de tener. Es un video que no dura mucho. Adelante, Noelia, muchas gracias. Internacional de Educación. La Conferencia Internacional de Educación de Adultos, CONFINTEA, tiene como finalidad renovar el impulso internacional al aprendizaje y la educación de adultos y colmar la brecha entre la visión y el discurso, por una parte, y la falta de políticas sistemáticas y eficaces de condiciones para el aprendizaje y la educación de adultos, por la otra. Este evento tiene las motivaciones de ser un encuentro participativo, crítico y constructivo, para lo cual es importante reconocer y recuperar las visiones que tenemos como organizaciones de educación popular, para así convertir este proceso en un movimiento social y pedagógico. Este es un taller preparativo a este importante evento y contamos con la participación de Imelda Arana, licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas y Física, magíster en Sociología de la Educación y máster en Estudios de las Mujeres. De profesión educadora con experiencia en docencia de la educación formal e informal en programas de formación de docentes. Consultora e investigadora en temas de educación y pedagogía, políticas de mujer y género, derechos humanos y derechos de las mujeres. Actualmente es coordinadora nacional de la Red de Educación Popular entre Mujeres en Colombia. Celita Ecker, asistente social y educadora popular, referente de la promoción y el desarrollo de programas a nivel nacional e internacional vinculados a la educación popular de personas adultas desde la perspectiva de género, la autonomía económica y los proyectos de emprendimientos productivos liderados por mujeres. Fue coordinadora de cooperativas artesanales de mujeres de manos del Uruguay. Fundó y coordinó la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Alejandra Scampini, feminista y defensora de derechos humanos, tiene un posgrado en Educación por la Universidad Católica del Uruguay. Estuvo vinculada a la REPEM y el Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era por más de 10 años, y también fue coordinadora regional para el Programa de Derechos Humanos de las Mujeres de Action Aid. Trabajó en la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo en el Programa de Justicia Económica por 6 años. Actualmente es Senior Policy Associate en Poder, proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación. Gracias, Noelia. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, continuando con la parte final de nuestro webinario, han surgido, hay saludos de varios países de la región al webinario,
Les devolvemos el saludo. Y hay dos preguntas importantes que han surgido en las distintas redes que hemos compartido el evento. Una de ellas es dirigida a todas las expositoras, que dice que si podrían citar 5 argumentos concretos del por qué la Confintea es importante para la sociedad civil. Y la segunda pregunta es ¿en qué puntos debemos o tenemos que hacer énfasis en la Confintea 7 como sociedad civil? Entonces ahora quisiera cederles el micrófono, por favor, para responder a las preguntas que las estamos mostrando en pantalla. María Lourdes, adelante, veo que estás levantando la mano. Adelante, por favor. No quisiera responder porque me parece que esto deberían de más bien argumentar las compañeras que están presentando en este momento en el webinario. A mí me gustaría más bien como debatir más adelante. Entonces, si quieren, pueden, no sé. Perfecto. Sí, claro que sí. Quiero preguntarles más cosas, pues, ¿no? Perfecto, claro que sí. Entonces, les propongo que comencemos con estas 2 preguntas y luego, una vez respondidas, continuamos con la conversación. Adelante. Empiezo yo. Adelante, Celita. Bueno, lo de los 5 argumentos, permítanme que me carcajee. Esto es un chiste. Porque, pero lo digo por la buena, ¿no? Porque digo, ¿qué es importante hoy para la sociedad civil? ¿Qué es importante? ¿Que nos morimos por la pandemia? ¿Que necesitamos vacunas? ¿Que hay desempleo? ¿Que hay violencia? ¿Que hay violencia contra las mujeres, pero también hay violencia contra todo el mundo? ¿Que hay golpes de Estado? ¿Que hay dictaduras? ¿Qué es importante para la sociedad civil? Para la sociedad civil lo que importa, diría el viejo Pepe Mujica, para cada uno es la vida, vivir la vida. Y yo diría también honrarla. Y es importante para la sociedad civil. ¿Cómo estás, Catita? Para esa parte. Te llamo. ¿Estoy perdida? No, estás bien. Dale. Bueno, para esa parte de la sociedad civil que trabaja en educación hace años y años y años, nosotras que hemos trabajado como educadoras populares, con mujeres, en contextos tremendos a veces en América Latina. ¿Por qué es importante estar en la Confintea? Es importante porque vamos a contribuir a que haya un documento que diga algunas cosas y que, como dijo Alejandra, no sea el documento que salió del think tank de la Hewlett Packard o de las otras corporaciones que tienen varios think tanks pensando en educación. Entonces, es importante por eso. También me pueden decir, sí, pero el documento queda escrito y no pasa nada. ¿Sí? Puede no pasar nada, pero puede ayudar a muchos, puede ayudar a que un gobierno le dé pelota porque está escrito en un documento de la UNESCO, puede ayudarnos a avanzar, puede ayudar a otras personas que están por ahí perdidas en una escuelita rural o a que lean aquello y digan, mira qué bueno esto, me sirve como inspiración, como motivación, y creo que las feministas que estamos ahí, tenemos que estar, porque una cosa es un documento que tenga en cuenta que las mujeres y las niñas y las jóvenes existimos, y otra cosa es un documento que hable y diga a una ministra, señor ministro, como dice el presidente, y muchas mujeres del partido de gobierno, que ahora dicen señora vicepresidente y señora ministro.
imagínense cuántos años hace que eso ya está totalmente fuera de lugar, ¿no? Por la invisibilidad. Entonces, yo creo que plantearnos por qué tenemos que estar, porque tenemos que estar para defender la educación y para defender la vida, y porque tenemos que hacer lo que podemos y sabemos hacer en el lugar que estamos. Si yo fuera herrera, estaría en otro lugar haciendo otras cosas que ayudaran a mejorar a la gente, y si fuera bióloga o viróloga, como es Gonzalo Moratorio, estaría ayudando con las vacunas contra el COVID. ¿Y en qué punto? Bueno, el problema es que yo creo que Imelda y Alejandra dijeron puntos, y que hay que optar por los puntos que la REPEN considere más importantes, pero después uno en la conferencia va a terminar defendiendo una cantidad de cosas que de repente ya ni las pensó. Yo creo que el tema de las corporaciones es importantísimo. El tema del poder, el tema de la laicidad, la laicidad es algo que hay que defender a capa y espada. En estos momentos en que avanza la religión como una cosa oscura, terrible. Y bueno, es eso. Y los 5 argumentos me hicieron gracia, en realidad. Muchas gracias, Elita. Muchísimas gracias. Imelda, Alejandra. Quiero decir algo, y es que pues 5 argumentos, yo no sé si son 5 los que yo tendría para, o sí puedo tener 5, pero no sé, invertiría mucho tiempo en plantear estos 5, pero sí quiero plantear algunas cosas. Es que realmente cuando se observa el cambio que hubo en los lemas, en las gentes que participaron, en los acuerdos a que se llegó, en las distintas conferencias, muestran cambios. Y esos cambios, estoy segura, se deben fundamentalmente a que comenzaron a participar, además de gobiernos en estas conferencias, empezó a participar la sociedad civil, las organizaciones sociales, y digamos ese repicar, esa solicitud, eso de hacer veeduría, lobby para que las personas en las conferencias tuvieran en cuenta algunos temas, ha servido. Y yo lo diría de la siguiente manera. Esos objetivos de desarrollo sostenible, pues de verdad es una buena ruta. Son una buena ruta para que las organizaciones podamos hacer incidencia en los gobiernos, en los estados, para los propósitos de nuestra red en este caso, ¿sí? Y para los propósitos de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de las protestas sociales, porque allí están planteadas orientaciones que sirven para que el poder de estas grandes transnacionales, de estas grandes empresas, de estos países que manejan todo, pues no sea absoluto y total, ¿sí? Y eso se debe a que ha participado la sociedad civil con muchas dificultades, como en Colombia. En Colombia creo que es el país modelo en el cual la sociedad civil no vale nada, ¿sí? Aquí de verdad, aquí los gobernantes conversan con sus amigos, aliados, empresarios, socios, pero con la sociedad civil no conversan y no la tienen en cuenta para nada. Pero sí, el impulso que ha tenido este trabajo de incidencia en las Confintea con las organizaciones sociales ha sido importante. Que ha permitido también la participación en estos ámbitos. Y es que se ha permitido la articulación de agendas, ¿sí? Que ha sido un trabajo, lo quiero resaltar como un trabajo que han hecho organizaciones como la REPEN y el ICAE y las organizaciones que vienen trabajando
por una parte por los derechos de las mujeres y por otras partes por el derecho a la educación. Se ha logrado una articulación, por supuesto, muy débil, poco consistente, esporádica, pero en fin, articulación de agendas sociales, articulación de agendas de las mujeres, articulación de agendas de organizaciones sociales, y también se ha logrado articulación de diferentes grupos que presionan por sus necesidades, por sus derechos, y eso ya se puede decir que hay buena articulación. Para poner un ejemplo, yo estoy sorprendida con esta revuelta social de Colombia, ¿sí? Con este estallido social, como se ha venido llamando popularmente, es que hace muchos años, es decir, yo no he visto un comité de paro que se mantiene unido, cohesionado desde el principio de las movilizaciones en el 2019 y continúa así, ¿sí? Es decir, no hay fisuras, no, pues sí, hay fisuras, hay discrepancias, hay esto, pero se mantiene cohesionado. Eso aquí no había pasado nunca, ¿sí? La gente, las comunidades que se han organizado y se han movilizado por su cuenta, sin líder, sin jefe, sin partido que les mande, los muchachos en las calles, las mamás en las casas apoyando, en la comunidad haciéndoles ollas comunes, ¿sí? Facilitándoles carpas, medicamentos. Eso no se había visto, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sociedad civil se ha movilizado, se moviliza, y es importante porque algo tienen que hacer las políticas de los estados y las Naciones Unidas, ¿sí? En este campo. Por supuesto, corremos el peligro de lo que dijo Alejandra, que me parece importantísimo. Existe la cooptación de los discursos, la cooptación de las agendas. Y claro, eso queda en los documentos, pero depende de la misma sociedad civil seguir presionando para que eso no quede solo en los documentos. Muchas gracias, Imelda. Alejandra. Sí, creo que dijeron todo y especialmente pido disculpas porque hace tiempo que no sigo con Fintea como para tener esos argumentos tan acabados, pero sí tengo la experiencia de estar en espacios de Naciones Unidas y creo que más que nunca el argumento es primero defender el multilateralismo con Fintea en esa expresión del multilateralismo que queremos. Defender unas Naciones Unidas y sus compromisos, no vaciarlo el espacio. Si nosotros nos vamos, van a estar otros y seguramente van a estar estos intereses que yo decía de las corporaciones, pero también van a estar intereses de los grupos que quieren una educación de repente con tintes más que vayan en regresión a derechos humanos, ¿no? Ese avance que tenemos de evangelistas con propuestas educativas, el avance de muchas formas de educación católica que han, por ejemplo, en mi país, argumentando en contra de la educación sexual y reproductiva. Entonces, más que nunca, frente a ese debilitamiento de las Naciones Unidas que queremos, hay que estar apoyando. Y segundo, porque los espacios como Confitea son espacios también para unirnos como redes regionales, como redes locales, como redes globales, como movimientos feministas, movimiento de educación, movimiento migrante, movimiento sindical, distintos movimientos ambientalistas, movimientos que trabajan por la defensa del territorio, que realmente quizás eso no está claramente en un documento, pero eso es lo que trae el trabajo, por ejemplo, de redes como REPEM. Es ver Confitea como esa posibilidad de crecer como red, de seguir nutriendo su trabajo, de nutrir a otros con el trabajo, por eso mi énfasis en buscar a las mujeres, por ejemplo, del grupo mayor de mujeres que están detrás de la Agenda 2030 y decirles de esta Confitea y atraerlas a Confitea, no quedarnos aislados como movimiento de educación solas. REPEM históricamente hacia eso, con el ICAE, con CEAL, invitar a otros movimientos. Pienso que el argumento principal de la Confitea es eso, es una posibilidad de distintos movimientos de cambiar la narrativa que pueda existir más conservadora de la educación de personas jóvenes y adultas
con las experiencias desde los territorios. Más que nunca la pandemia ha mostrado la validez del trabajo de la educación popular, del uso de las radios, del uso de las educadoras populares que van de territorio a territorio. Por lo tanto, llevar esas experiencias y acompañarlas de lo que realmente está ocurriendo, que no siempre ocurre que los gobiernos llevan los datos reales, y sí especializarse un poco más. Algo que he aprendido es que para estar en esos espacios, algunas de las organizaciones tienen que apoyarnos con datos. Datos en cuanto a presupuesto educativo, datos en cuanto a qué empresas están atrás, y también con la perspectiva de colaboración. No ir solamente a la defensiva, sino también a decir, ¿qué propongo? ¿Qué traemos como propuesta? Bueno, traemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, para mí es eso. Es poder elevar, llevar a, como decía Adelaida Entenza, ¿no? Reinventar y transformar la narrativa de la... Hay que reencantarse, ¿no? Uno siempre está perdiendo el encantamiento de estos procesos de Naciones Unidas, pero cuando ya vemos estos webinarios, estas charlas de todo lo que se está haciendo, la Confitea es una posibilidad de visibilizarlo. Si no, nadie lo va a hacer. Hay que comprometerse con esos espacios porque nadie va a ir a decir las cosas que el movimiento de educación tiene a decir desde una perspectiva de derechos humanos. Y la verdad que el potencial que tiene esta preparación regional de poder vincularse con otras, de juntar datos, de hacer ese trabajo ahora que ya no es recorte y pegue como hicimos hace muchos años, en oficinas chiquititas con fax, tratando de conectar el internet con compañeras de toda América Latina y del mundo, utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Para llevar esos mensajes contundentes, con videos de 2 minutos, ¿no? Aprovechar la virtualidad también para conectar a otros de otras regiones con la fuerza que puedan traer de su trabajo en los territorios. Espero haber sido útil. Y me disculpo, pero me tengo que ir porque ya mi hija está saliendo de la escuela y se terminó mi hora libre. Tranquila, Alejandra. Muchísimas gracias de nuevo por participar en este encuentro y te mandamos un abrazo. Que te vaya muy bien. Y quedo a la espera de las notas para ver si podemos colaborar. Claro, eso. Con el armado de Confitea. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ahora podemos abrir, para las personas que quieran participar, pueden levantar la manito, escribir directamente en el chat. Bueno, aquí tenemos a María de Lourdes, que hace ratito nos pidió iniciar el debate. Un saludo de Venezuela. Entonces, adelante, nosotros vamos a seguir monitoreando si existen, si hay más preguntas en las redes y se las vamos a pasar de manera escrita, como hace un momento. Adelante, Malu. Yo la verdad es que nunca había oído en tan poco tiempo una agenda de manera tan precisa como lo han dicho las compañeras. Si pudiéramos hacer síntesis de lo que han dicho, tenemos resuelto el asunto. Entonces yo creo que habría que rescatar sistematizar esto, lo que han dicho, para que podamos hacer como una agenda de trabajo. A mí me parece que es cierto que hay una serie de cuestiones que impiden que de alguna manera esto se haga. Yo me acuerdo, Celita, que tuvimos en Belén do Pará una serie de cuestiones en contra para que pudiéramos realmente recuperar y de ponderar lo que se había ganado en Hamburgo. O sea, fue muy difícil el decir no damos un paso atrás y esa era la consigna. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo que transformó la fisonomía de la educación de las personas jóvenes y adultas en Hamburgo, porque eso de ponerle educación de las personas jóvenes y adultas le cambió la vida. Pero no solo el aprendizaje a lo largo de la vida, decían, aprendimos de la REPEN, particularmente de ti, Celita, la cuestión de que era a lo largo y a lo profundo de la vida. Y lo profundo era la vida de las mujeres, ¿no? Creo que en este sentido, yo te preguntaría cómo volver a poner en este sentido pues lo que se logró en este capítulo 10 de los resolutivos de la Confitea quinta, para no darle la vuelta, sino poder insistir en no demos un paso atrás. Esa es una. Creo que
Imelda también planteó la necesidad de poder establecer una relación de las implicaciones que tiene esta oferta educativa con lo que ayer se decía como problemas de las mujeres urgente. Uno, que es el trabajo, que hay una baja, que hay una disminución impresionante en la región del trabajo de las mujeres. El otro tiene que ver con la violencia, o sea, la violencia que azota a diestra y siniestra, digamos, de alguna manera la vida de las mujeres. Y el tercero, que tiene que ver con la redistribución del trabajo, de los cuidados en casa, ¿no? Entonces, de los cuidados domésticos. Creo que estos son tres ejes que tendrían que estar articulados precisamente a cómo dar una educación digna que pueda realmente estar en favor de los derechos de las mujeres. Y creo que Alejandra ha puesto un contexto no solo de la derechización, sino de la incidencia de las empresas privadas y de los intereses del gran capital que pudiera ser el que pudiera marcar la agenda a sus intereses de una Confintea. Pero yo estoy convencida de que si armamos esto que dice Alejandra, de poder hacer una enorme visibilidad de lo que se quiere y una enorme capacidad que pudiéramos tener con los compañeros y compañeras que están en el ámbito de la educación de las personas jóvenes y adultas, sobre todo recuperar nuestra educación popular de América Latina y el Caribe, creo que podríamos entonces dar una cuestión distinta. Cómo organizarnos, cómo poder difundir un mensaje que recupere esto que también se decía. No es cierto que hoy las jóvenes salen porque, no sé, se les ocurrió a algunas, sino es que es un trabajo de largo alcance, y el trabajo de educación popular con mujeres se ha hecho a lo largo de muchos años que tendríamos que en este momento recuperar. Entonces, ¿cómo hacer que las que formamos parte de la REPEM nos sintamos parte de algo que va a ser muy importante de colaborar, de difundir y de estar presente? Nada más. A mí me gustaría saber su opinión. Muchas gracias, Malú. Adelante, por favor. Imelda, Celita, en el orden que gusten. Querida Celita, está sin el micrófono activado. Malú, yo cada vez estoy más elemental, no tengo muchas cosas para decir. Yo siempre estoy pensando en qué cosas hicimos bien y en qué cosas nos equivocamos en relación básicamente a la educación popular con las mujeres, ¿no? Que fue nuestro trabajo más central con las mujeres que comen, viven, tienen hambre, tienen problemas, las mujeres reales. Y yo pienso que nos falta algo, que es eso de la profundidad que hablábamos, ¿verdad? Que no sé si se puede transmitir en un documento, quizás es más para un debate entre nosotras, de ese reencantamiento de la educación popular, de cómo estamos trabajando y generando cosas útiles para la vida, en este caso de las mujeres, cosas que las hagan un poquito más felices, cosas que le permitan superar algunos obstáculos que parecen insuperables. Por ejemplo, el tema del tiempo, ¿viste? El tiempo para muchas mujeres, que no es un tiempo, el tiempo del mercado es un tiempo lineal, ¿verdad? El 17 se embarca esto, de tal día. Para las mujeres es un tiempo circular, ¿verdad? Las mujeres que están trabajando en su casa, se levantan,
hacen la comida, lavan la ropa, tienden las camas, de noche la gente, los demás tienden las camas al otro día. Entonces, salir de ese círculo o reconocerlo, que no es fácil. Digo, ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida misma, ¿cómo podemos? Yo a veces pienso, el otro día estaba pensando en los componentes culturales, ¿verdad? No sé si se acuerdan que Boaventura en uno de los foros salió con el tema de la traducción cultural. Y Gigi Francisco, en un curso de aquellos que hacíamos del YALA, del ICAE, lo adaptó a la educación popular, ¿no? Entonces ella hizo como 5 frases que decía, una educadora o educador popular es un comunicador cultural. Y lo fue adaptando. Y muchas veces, a mí me hace pensar que a veces tenemos que ir a que la profundidad es en la medida en que podamos entender más cómo contribuir a la vida cotidiana de la gente. Estoy entreverada porque estoy viejita y ahora soy una mujer rural. No tengo mucho vuelo a estas alturas de mi vida, nada más que lo que veo por acá. Gracias, Celita. Y Imelda, tal vez quieres también responder a Malú. Pues yo lo que diría es que ahora tenemos que reanimar toda esa acción, toda esa movilización que tuvimos que tuvo la REPEN para la Confintea 5 y la Confintea 6, y hay material. Yo estuve sondeando en estos días material para precisamente 2 cosas, para la preparación de esa conferencia del año entrante y para este conversatorio. Y es que hay publicaciones que hicieron conjuntamente CEO, del ICAE y la REPEN, que tienen que ver con los puntos que hemos venido trabajando hoy. ¿Sí? Está el documento que se llama el Observatorio en Género y Educación, que es de una serie de cartillas que editaron, yo no sé, Celita, de pronto Alejandra, se acuerden cuántos números salieron, pero hay uno que habla del Observatorio de Género y Educación, y entonces hace una recopilación de todo lo que ha sido las conferencias donde se ha trabajado lo educativo y lo acordado y la gestión que ha hecho la REPEN ahí. Igual, otro documento, otro texto de esa educación en movimiento, que es la educación de las mujeres crónicas de un proceso. Entonces ahí se hace mucha alusión a lo que se trabajó en las décadas de los 80, 90, fundamentalmente los 90, sobre las políticas para las mujeres y la educación. Me parecen documentos que dan mucha vida a lo que estamos tratando de rememorar, que no para repetir la historia, sino para a partir de ahí no repetir procesos y avanzar. Yo creo que de ahí podemos sacar como bastantes ideas para lo que habría que proponer, y sí, elaborar un documento. Yo creo que habría que elaborar un documento hacia la Confintea 7 y que lo tengamos como un documento de preparación, de movilización, de convocatoria, de publicidad, que hagamos con las articulaciones en las que trabaja la REPEN en Latinoamérica y en cada uno de los países donde están las asociadas. Porque eso sí va a permitir hacer como, bueno, ¿qué es lo que consideramos en este momento, en esta coyuntura de Latinoamérica, del mundo, en esta coyuntura para las mujeres? ¿Qué es lo que planteamos como importante para proyectar en esa Confintea? Todavía no sabemos modalidades ni nada. Lo que yo sé es que en la última semana de julio
tal vez coincidiendo con lo que planteó Mónica, se va a realizar la reunión latinoamericana previa a la Confintea, ¿sí? Ahorita, finalizando este mes de julio. Entonces, no sé, no ha habido mucha información, mucha publicidad, no se sabe cuál es el evento. De pronto Marcela Valara, a quien la saludo muy cariñosamente, nos pueda decir si ella tiene información. Bueno, ¿cómo es el proceso? Es que no ha habido una información, una convocatoria, eso va a ser tal día, a tales horas, estos son los informes de los países, esto es lo que hay, no se sabe nada, y es la consulta de Latinoamérica, la conferencia regional preparatoria. Ya se hicieron las de África, las de Asia y otras, no sé, tal vez la de Europa y Estados Unidos no se ha hecho, pero bueno, esa conferencia va a ser ya en 2 semanas y no hay nada. Es decir, no hay información. Bueno, quiero terminar con eso. Querida Imelda, muchísimas gracias. Sobre tu consulta, quería comentarte antes de que Marcela Valara tome la palabra, justamente con REPEM, CEAL, CLADE, etcétera, y bueno, bastantes organizaciones de la sociedad civil, sí se está trabajando. Se ha trabajado en los últimos meses en un documento de posicionamiento. Bueno, pero no hemos conocido lo que ha dicho la REPEN. Sí ha habido unas comunicaciones que surgen ahí, que la REPEN comunica que en tal parte del mundo se está haciendo tal cosa, pero no una convocatoria a las socias. Sí, una convocatoria, mire, queremos que hagamos esto, queremos, ¿sí? Bueno, o por lo menos yo no la he sentido con la fuerza que debería tener. Ok, justamente este documento es el que va a tomar forma la siguiente semana. Hay un par de reuniones, con gusto les informamos el día y la hora de las reuniones, porque entendemos que UNESCO ya ha sacado la programación anteayer, si no me equivoco, sobre esta consulta a Latinoamérica, ¿no? Entonces les haré llegar en breve esa programación. Y bueno, lógicamente la REPEM también les haré conocer las propuestas en conjunto de este posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Para no extender mucho el webinario, y le voy a hacer la palabra a Marcela Valara, hay una pregunta más que ha surgido en el chat. Mientras Marcela toma la palabra, que he visto que ha levantado la mano, la vamos a poner en pantalla, simplemente para que la lean, y a continuación podemos cerrar el evento después de la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Denise, gracias. Oye, solamente disculpa, a mí se me cortó cuando tú estabas hablando, se me cortó pero yo lo que quería decirles es que la campaña, el CLADE, ha estado organizando ya de hace bastante tiempo esta preparación. Incluso han hecho algunas publicaciones de las cuales yo no he tenido mucho tiempo para leer, pero ellos están bastante avanzados en prepararse para la Confitea, y yo creo que sería importante, si la REPEM tiene interés en participar, es acercarse y tal vez poder hacer algún tipo de alianza con ellos, porque como tú decías, Denise, tienen también muy buenos documentos. Otra organización también dentro de que está organizando, o que ha estado, porque es parte también de esta campaña, es Marcela Brown, que ha estado bastante vinculada también, porque ella pertenece a una organización que también es parte de la campaña, y también sería bueno si la podrían incluir, porque yo creo que Mónica la conoce, Mónica Novillo creo que la conoce. Ahora, en el foro, solamente para terminar, que el foro de alto nivel acaba de terminar hace 10 minutos, yo estaba muy involucrada en eso. Todo lo que sea de educación, debo decirles con mucha lástima, porque yo creo para eso parezco Toribio el náufrago, todo el sistema de educación ha sido cooptado para lo que sea academia. Y entonces la gente cuando habla de educación y academia,
Entonces, digamos, cuando uno sale por ahí que la educación de adulto y la educación popular no te contestan. Entonces yo creo que ahí también es otro espacio que nosotros tuvimos muy importante durante muchos años, cuando estaba Celita, con Patricia, etcétera, a través de la RPEM y del ICAE, y que se ha ido dejando, o sea, ya casi no está presente. Así, por ejemplo, lo hizo saber también Alejandra. Es importante que nosotros volvamos nuevamente como RPEM, que se vuelva nuevamente a otro tipo de nivel de discusiones, como es, por ejemplo, el Woman Major, o sea, el grupo principal de mujeres. Eso nomás. Disculpa que hablé tanto. Gracias, Marcela. Bueno, qué pena que se te cortó el audio, pero seguramente Mónica también lo va a comentar. Sí, como RPEM hemos estado participando de estas reuniones rumbo a la Confitea para tener un documento de posicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, continuando, entonces, y para cerrar este encuentro, han surgido estas preguntas. Entiendo que es de Karina Bolaños desde Bolivia. Dice, ¿qué pasa con las herramientas de la EPJA? ¿Cuáles son? ¿Hay nuevas? ¿Se están recuperando? En su opinión, cuando vuelva a la normalidad, ¿se las pondrá en el closet otra vez? Le cedo el micrófono, por favor. Y también, digamos, a las personas que quieran participar, levantando su mano o escribiendo en el chat sin problema. Imelda o Celita, quienes quieran responder. Yo podría decir, es que realmente la pregunta es, no sé a qué se debe la pregunta, pero porque las herramientas de educación de personas jóvenes y adultas, pues son, por una parte, las declaraciones y el marco de acción de las distintas conferencias, las políticas que se han elaborado desde el ICAE, desde la RPEM, desde las alianzas para la implementación de la EPJA, igualmente las conferencias de medio término. Hay bastante pronunciamiento, declaración en las reuniones, en los eventos preparatorios, en los eventos posteriores de revisión de los marcos de acción. Esas son las herramientas, esas son. Nuevas, las que seguramente se presenten ahora en preparación de la Confintea 7, pero también hay que tener en cuenta como lo novedoso aquello que ha surgido de lo que mencionaba Alejandra. Es decir, en el nuevo contexto de la pandemia han surgido espontáneamente una serie de propuestas, de experiencias y de herramientas también que se han puesto en marcha, que están funcionando, y seguramente habrá que hacer un estudio para recopilarlas, recogerlas y ver qué de eso va a seguir vigente y qué no. Por supuesto, la fuerza que ha adquirido la educación virtual, los procesos virtuales de formación y educación, esos van a continuar seguramente, y habrá una articulación de toda esta experiencia de la pandemia con los nuevos propósitos de las agendas que se vayan a propiciar para la Confintea 7. Gracias, Imelda. Sí, de acuerdo. Tal vez la pregunta tendría que tener un poquito más de contexto. Celita nos dice también que no le entiende y que mi interpretación de lo que puede ser llevaría mucho tiempo. Tenemos que pensar en este nuevo escenario en contexto pandemia. Se tendrá que recoger estos nuevos desafíos. Sí, definitivamente los desafíos que tenemos como red en el contexto que estamos afrontando son enormes. Sin embargo, bueno, no quiero somos muy respetuosas de los tiempos unas de las otras, y quería cerrar este encuentro, agradecer a las expositoras por su linda y enriquecedora participación, agradecer a quienes también han asistido al evento, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Puedo darles el micrófono si es que quieren decir algunas palabras finales.
si no yo diera la sesión por terminada. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Besos a todas. Chao. Eso, muy contenta de haberla visto. Fantástico. Ojalá podamos a la Malú y a la Celita, mis amigas de tantos años. Y a ti, Melda. Ay, por Dios, nos conocemos de la adolescencia, querida. Exactamente.